Hijo y del Espíritu Santo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre mío, te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, porque me permites hoy compartir de tu palabra, Señor. Padre, pongo mi vida en tus manos, mi boca, Señor, mi entendimiento, mi espíritu, para que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, mostrándonos tu grandeza, Señor, aquello que tú quieras hablarnos, transformando nuestro espíritu, Señor, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. El día de hoy he titulado esta prédica Las plagas y el buen fruto. Y vamos a hablar un poquito, saben ustedes que a mí me gustan las plantas y me gusta mucho que Dios me habla a través de ellas, cómo van creciendo. Y pues bueno, vamos a ir hablando sobre estas plagas. Como sabemos, pues toda planta puede ser afectada por diferentes plagas a lo largo de su vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estas plagas van a afectar su crecimiento, pero sobre todo el fruto al cual fueron llamadas a darnos, ¿verdad? Un árbol de manzanas, pues nos tiene que dar manzanas. Si nosotros sembramos un huerto, pues no creo que nada más queramos las puras hojitas verdes, ¿verdad? Si sembramos ahí calabazas, pues queremos las calabazas. Si sembramos un árbol de limón, pues queremos el limón. Entonces siempre vamos a buscar de esas plantas pues el fruto para el cual fueron llamadas. Sabemos que no solamente se trata de sembrar la semilla, sino que tenemos que esperar a que esa semilla germine, que vaya creciendo, que florezca y que dé fruto, ¿verdad? No solamente se trata de sembrar, sino hay un proceso y tenemos que esperar a que todo ese proceso pase para que nosotros podamos disfrutar de ese fruto. Entonces, ya sabemos que las plantas pues requieren agua, requieren sol, requieren nutrientes, buena tierra, pero la pregunta sería: ¿será eso suficiente para que la planta que hemos sembrado nos pueda dar fruto? ¿Será eso suficiente? ¿El sol, el agua, los nutrientes, la buena tierra, será suficiente? ¿O hay algo más que hacer para que esa planta nos pueda dar fruto? Y hoy quiero hablar de las plagas, esas plagas que afectan las plantas y evitan que el fruto crezca. Y quisiera que vayamos haciendo una analogía al ir hablando con las plagas de lo que implica en nuestra vida. Que nos podamos cuestionar si hay alguna plaga que está impidiendo que nosotros estemos dando fruto. Amén, porque nosotros tenemos que dar fruto, ¿estamos de acuerdo? Y dice la palabra que tenemos que dar un buen fruto y además un fruto en abundancia. ¿Poco fruto? No, ¿verdad? Queremos un fruto en abundancia. A eso fuimos llamados. Entonces, antes de comenzar con las plagas, quisiera que comenzáramos preguntándonos: ¿cuál es el fruto que yo debería de dar? ¿Cuál es el fruto que yo tengo que estar dando? Y vamos a ver algunos versículos. Acompáñenme a Efesios 1:13. Amén. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense bien, aquí lo primero que nos está diciendo es: oíste la palabra, oíste el evangelio que es nuestra salvación, y además creíste en él. Cuando nosotros escuchamos la palabra, escuchamos el evangelio y creemos en Cristo, entonces, ¿qué sucede? Somos sellados por el Espíritu Santo. Ayer tenía clase con los niños y hablábamos sobre el Espíritu Santo. Y hablábamos justamente de este sello, de cómo Dios nos sella. Y decía uno de los niños: ¿como a las vacas? Y yo le decía: sí, así mero. ¿Por qué? Porque las vacas son marcadas para decir: este pertenece aquí. Y
confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces en ese momento, ¿qué creen? Viene un sello. El sello del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Porque no es como que se borre el sello. No, ahí está el sello, ya fuimos marcados. Ahora vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9, y vamos a leer el 9 y el 14. Dice: mas nosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, nosotros una vez que venimos a Cristo, ¿qué creen? Ya no le pertenecemos a la carne. Pareciera, pero no le pertenecemos. Amén. Entonces, en ese momento, cuando nosotros venimos a Cristo, ya empezamos a vivir de acuerdo al Espíritu, que es el que va a morar en nosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Nosotros tenemos que evaluar si realmente somos de Cristo, entonces el Espíritu va a empezar a morar en nosotros. Y dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros, por lo tanto nuestra vida tiene que dar el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Ahora, antes de que comencemos con esto, quiero hacer énfasis en algo. El fruto es el resultado de lo que somos, es nuestra esencia. Un árbol de limón, ¿qué va a dar? Limones. Un manzano, manzanas. Un higo, una higuera, higos, ¿verdad? El árbol de limón no va a decir, ¡ay, tengo que dar limones! ¿No? O que de repente diga, el árbol de limón, hoy se me antoja dar manzanas. No, el árbol da lo que tiene en su esencia. Amén. Entonces, algo que tenemos que entender es que todo lo que salga como fruto en ese momento es lo que hay, es nuestra esencia. Entonces, nuestra esencia tiene que ser el Espíritu Santo para que demos, por lo tanto, el fruto de Él. Acompáñenme a Mateo 7 y vamos a leer del 16 al 20. Amén. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, ¿qué va a dar? Buen fruto. Pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto es el que estamos dando hoy? Porque eso, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, por tu fruto serás reconocido. ¿Sí? ¿Estás dando limones? Eres un limonero, ¿no? ¿Estás dando manzanas? Eres un manzano. ¿Qué fruto estamos dando? No me responda. Hoy quiero que nos analicemos y preguntemos qué fruto estoy dando. Y vamos a ver. Fíjense que dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, vamos a leerlo juntos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que nosotros tendríamos que estar dando. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estoy dando ese fruto? ¿Estoy realmente dando amor, gozo, paz, paciencia? ¿Está habiendo eso en mi vida? Tenemos que tener algo en claro. Nosotros por sí solos no podemos producir ese fruto. Nosotros, por más que nos esforcemos, no lo podemos producir, porque es un fruto que nace desde el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Nosotros sí podemos dejarnos transformar para que Dios sea el que haga la obra en nosotros y entonces nosotros dar ese fruto. Dice Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, fíjense, uno dijera, ya está el fruto, pero dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Aquel pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser quitado. No sé si a ustedes les gustan las plantas. A mí me gustan mucho las plantas, que más les que dan fruto. Y de repente uno puede, me ha pasado que de repente crece una planta y yo así de, ¿qué será? ¿Qué será? Y parece tomate. Y ahí estoy esperando mis tomates. Y ahí estoy esperando, y le doy el tiempo, la riego, y de repente no veo fruto. Resulta que hay una planta que es muy parecida al tomate, florea bien bonito, igual que el tomate, pero ¿qué creen? No da fruto. Y entonces, ¿qué toca? Arrancarla, porque esa tierra hay que ocuparla. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es, fuera de mí, nada vas a poder dar. No hay forma. Nosotros tenemos que estar apegados a Cristo para que realmente podamos dar ese fruto. Y si no damos fruto, pues no servimos. Pero el pámpano que lleva fruto lo limpiará. Y me ha pasado que de repente estoy podando mi arbolito de limón y de repente le veo unas florecitas. Pero hay que podarlo, porque de ahí van a salir todavía más. Y entonces se cumple lo que dice la palabra. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué cree? Toca ser limpiado para que dé más fruto. Se limpian las ramas secas, se limpian las enfermas, las que impedirán que lleve más fruto. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos limpia, Él nos quiere limpiar para que demos mucho fruto. Ahora la pregunta es, ¿y de qué nos va a limpiar Dios? ¿No se pregunta eso? ¿De qué nos va a limpiar Dios? Porque uno puede decir, ay, yo vengo bien limpiecito, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo vengo a la iglesia los domingos, ¿no? No, pues ¿qué cree que no? Vamos a ver de qué nos limpia Dios. Gálatas 5:19. Acompáñenme para que lo leamos juntos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. De eso es lo que Dios nos quiere limpiar, de las obras de la carne. Porque ya dijimos que si estamos en el Espíritu, ¿de quién somos? Del Espíritu, ¿verdad? Entonces la carne ya no tendría que tener poder en nosotros. Y vamos a ver cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios quiere limpiarnos de esas obras de la carne. Y lo hemos leído muchas veces, y a veces en donde nos atoramos, bueno, no nos atoramos, en donde más se predica y de donde más se habla es del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, cosas que tienen que ver con la sexualidad. Pero hoy quiero que ondemos más en aquellas que no necesariamente son parecieran inofensivas, que están en nuestra vida y que han sido plagas para evitar que el fruto crezca. Y entonces vamos a hablar de esas plagas. Existen diferentes tipos de plagas en las plantas. Esas plagas pues van a afectar el fruto. Hay algunas plagas que afectan precisamente la flor o el fruto. Se comen la flor o el fruto cuando están pequeñitos, y ahí están esas plagas, pueden ser larvas principalmente, y lo que sucede es que echan a perder el botoncito, y entonces ese botón cae. Esa plaga, como nosotros la podemos visualizar, podemos pensar, podemos hacer una asociación como el enojo, las envidias, el orgullo, los pleitos, la amargura. Esa plaga va a impedir que el amor florezca. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros estamos pensando en que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, una parte del fruto es amor, ¿qué sería lo que está evitando que el amor realmente dé su fruto, que el Espíritu dé su fruto, que sería el amor? Pues tenemos el enojo, la ira, las envidias, el orgullo, los pleitos, la amargura. Todo eso nos va a afectar. Dios nos pide que tengamos un amor ágape. Ese amor ágape es un amor desinteresado. Es un amor que va a representar a Dios, porque no hay un interés, no hay así como, sí, te amo, pero te amo porque me conviene. No, te amo de manera desinteresada. Entonces, para que realmente haya un verdadero, nosotros podamos mostrar ese amor a los demás, tenemos que ver qué es lo que está afectando a nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón que impide que yo pueda realmente abrazar a mi hermano y decirle, yo te amo. ¿Qué puede haber? ¿Amargura? Tal vez orgullo, a lo mejor un enojo porque me hizo enojar, porque me miró mal, porque habló de mí. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestro corazón que va a generar que en vez de que yo dé amor, ¿qué creen? Va a haber pleitos, va a haber contiendas, va a haber este enojo que se va a arraigar, que se puede arraigar en mi corazón? Entonces, esa parte del enojo, de la ira, de la amargura, del orgullo, esa soberbia, es una plaga que va a insertarse en nuestro corazón, en el fruto del amor, y ¿qué creen? No lo vamos a poder dar, porque finalmente esa plaga se lo está comiendo, ese enojo se lo está comiendo, esa ira, ese descontento hacia alguien más porque algo me hizo, lo está quitando, lo está impidiendo. Ahora, si nosotros nos vamos en salud pública, hay una fórmula para encontrar el problema de raíz, y es preguntarnos por qué, ¿no? Si yo estoy sintiendo enojo, la pregunta es, ¿por qué estoy sintiendo enojo? ¿Qué me está enojando que yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Hay una herida? ¿Alguien me hirió en algún momento, en alguna etapa de mi vida? Y entonces esa herida no
de cierta manera y obviamente pues no da ese fruto. Hay resentimiento, hay tristeza, a lo mejor hay injusticias, pasamos por situaciones injustas, pero todo eso nos lleva a que hay una falta de perdón, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en el cajón de nuestros sentimientos y nos preguntamos ¿de dónde viene esto? Podemos ir a lo profundo y decir, yo soy así porque esto me pasó en el pasado. Ahora, no se trata de justificarnos, no se trata de decir, yo ya así, porque pues así me hicieron, ¿no? Y ahora se aguantan, y me aguantan el genio. No, de eso no se trata. Se trata de que Dios realmente nos transforme el corazón, porque lo que queremos es dar un buen fruto. Pero si nuestro corazón sigue estando lleno de resentimiento, de odio, de ira, de enojo, de soberbia, no, yo no necesito nada, de altivez, no, de altivez aquí, no, ya Dios me limpió, ya Dios me transformó. Bueno, ¿y dónde están tus frutos? ¿Sí? Todo tiene que ver con una falta de perdón. Y vamos a ver ahorita cómo quitamos esa plaga. Acompáñenme a Efesios 4:31. Vamos a leer el 31 y el 32, ¿amén? Dice, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué dice? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Dios nos va a dejar con nuestra amargura? ¿Qué creen? Dios no quiere que nosotros nos quedemos con amargura. Ya lo hemos dicho muchas veces. Esa amargura que se pueda quedar en nuestro corazón, ¿qué creen? Van a ser raíces largas. Y esas raíces van a trascender a nuestra familia. ¿Usted quiere que sus hijos hereden esa amargura? No, ¿verdad? ¿Sus nietos hereden esa amargura? No, por supuesto que no. Y lo que dice es, quítate toda amargura, quítate ese enojo, quítate esa ira, esa gritería, esa parte de decir malas cosas, estar maldiciendo a cualquiera, a una acción, un proceso, toda malicia. Pero esto no es así como de, me quito los zapatos y listo. Bueno, ya me quité el enojo, listo, véngase, a ver. Y otra vez, y podemos a veces decir, llegó alguien y me hizo enojar, ¿no? Porque además me hizo a mí enojar. Y ya, me digo, no, ya, voy a respirar profundo, suelto el aire, lo perdono, lo dejo aquí, y me voy para casa. Y de repente alguien viene y me toca decir, ¿se fue el enojo? No. Lo único que hice fue esconderlo, fue apartarlo. Pero no lo quité, no es como que nos quitamos los zapatos y ya. Tenemos, dice aquí, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí viene la palabra clave. ¿Qué dice después? Perdonándonos unos a otros. Y dice, es que tú no sabes, pastora, lo que él me hizo. Si supieras, no lo perdonarías, ¿verdad? ¿Sí? O solo lo he escuchado yo, o solo lo he dicho yo. No, pero aquí dice perdonándonos unos a otros. Y fíjense que dice lo siguiente: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, aleluya. Y ahí, pues, ¿qué decimos? Pues te perdono, ¿no? Porque lo que te faltó, la falta que te hicieron, fue más grande que lo que le hicieron a Cristo.
¿No hay más grande? Porque si te crees que no puedes perdonarlo, porque ya Cristo te está ofreciendo perdonarte, ¿sí? Entonces, si Cristo te está perdonando, ¿quién eres tú para no dar ese perdón por todo lo que te hicieron? ¿Quién eres tú? ¿Sufriste más que Cristo? Entonces, queremos que nuestro enojo, nuestra amargura, nuestra gritería, eso que sale de nuestra boca al maldecir, ¿se quite? ¿Sí queremos ser libres de eso? Porque estamos cautivos. Cuando eso sale de nuestro corazón, estamos cautivos. Pero queremos realmente ser libres, entonces tenemos que perdonar. Y perdonar es soltar. No hay deuda. Eso es perdonar. Cuando no hay deuda. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos pide que andemos en el amor como Cristo nos amó. ¿Usted se sabe amado por Cristo? ¿Sí? Cuando usted falta algo, cuando usted pone otra cosa que no sea Cristo en su vida y de repente se da cuenta, dice, Señor, perdóname. ¿Y qué hace Cristo? No, ya no te perdono. No, Cristo nos perdona nuestras faltas. Pero ¿qué tal cuando viene alguien más y dice, oye, la regué, ¿me perdonas? No, ¿qué te pasa? ¿Cómo por qué te voy a perdonar esa falta? Entonces, nosotros tenemos que andar en ese amor, en el amor de Cristo. ¿Qué es aquello que nos está robando ese amor? ¿Qué es esa larva que se metió en nuestro corazón y nos está robando ese amor? Cristo ya me perdonó, yo tengo que perdonar. Cristo ya murió por mí, ¿qué cree? Yo tengo que morir a mi enojo. Yo tengo que morir a mi orgullo. Yo tengo que morir a mi soberbia. Miren, hermanos, hay veces que nos encontramos en situaciones en las que Dios de verdad, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que es ve y perdónalo, pídele perdón. Pero Él me ofendió. ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón si Él me ofendió? Ve y pídele perdón. No. ¿Eso qué es? ¿Orgullo? Eso es orgullo. Porque yo, si Él fue el que me hizo, Él fue el que me lastimó, Él fue el que me ofendió, hola. ¿Por qué yo tengo que ir a pedirle perdón? Lo que tenemos que hacer es morir a ese orgullo. Y si Dios te dijera, si mueres a ese orgullo, vas a poder alcanzar al resto de tu familia. Si mueres a esa soberbia, tu familia y tu descendencia va a ser alcanzada por Cristo. Si mueres a esa vanidad, tu familia va a ser alcanzada. Entonces, moriríamos a ese orgullo, moriríamos a esa soberbia, a esa altivez. Les puedo asegurar que sí. Si les dijera, Cristo, no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, ¿lo harían? Pero además no solamente es te perdono, porque es ve y pide perdón. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque podemos decir, ¿y ahora? ¿Por qué le pido perdón? Y tenemos que aprender a perdonar, aprender a soltar, aprender a dejar realmente para que podamos ser libres. Hay una plaga más que es la envidia. Y esa envidia es el deseo de lo que yo no poseo. Y eso tiene que ver porque pues no soy feliz
y yo quererlo, ¿no? Así como, yo quiero eso, pero, o sea, muchos dicen, envidia de la buena. No. Y tenemos que tener cuidado con eso que deseamos. En alguna ocasión a mí me pasó que vi una familia y yo los veía como adoraban a Dios. Y yo decía, Señor, cuánto me gustaría ser como esa familia. Y un día Dios me mostró más allá de eso, y era impresionante lo que había en el fondo. Y yo dije, perdóname, Señor, porque yo solamente vi algo exterior. Y yo en mi corazón envidié a esa familia. A veces no sabemos lo que estamos envidiando. Lo que sí es que esa envidia va a traer un problema en el corazón, porque no estamos agradecidos con lo que estamos teniendo y viviendo en ese momento. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, en ese momento se va la envidia. Porque entonces puedo estar agradecido con lo que tengo hoy, con lo que he visto hoy, con lo que porto hoy, con lo que voy a comer hoy. Sea lo que sea. No hay problema, no hay envidia, porque estoy agradecida con la voluntad de mi Padre, con lo que hoy estoy viviendo, la circunstancia que estoy viviendo. Hay plagas que succionan la salvia, las hojas, los tallos y debilitan la planta al reducir la capacidad de fotosíntesis y de nutrir los frutos. Estas plagas se van a ver así como en los tallitos, regularmente son pulgones, y se comen la savia, la azuquita de la fruta, digamos que como la sangre de la planta. Y eso va a hacer que no haya fruto. ¿Y qué creen? ¿Con qué creen que lo podemos asociar? Con nuestra paz. Cuando algo nos roba la paz, en ese momento no vamos a poder dar fruto, porque vamos a estar en turbulencia. Queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Queremos que las cosas sucedan en el tiempo que nosotros queremos. Y cuando eso no pasa, ¿qué creen? Nuestra paz es robada. ¿Sí? Ya no hay esa paz. Entonces, toda esta paz y todo este robo de esa salvia está en nuestra mente, porque nuestra mente es la batalla. No, ya debería de estar tu hijo aquí, ya debería de estar alabando ya tantos años, ¿no? El pensamiento es el que nos quita de nuestra paz. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué hay en nuestro pensamiento que nos está quitando esa paz? Cuando nosotros no tenemos el control, nuestro pensamiento empieza a trabajar y entonces se roba nuestra paz. Pero confío en que todo obra para bien. ¿Sí? Confío en que todo obra para bien. Pues entonces, ¿por qué me dejo robar la paz? Si confío en que todo va a obrar para bien y que aún en medio de la tormenta todo negro va a obrar para bien, pues entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué creen? No tiene por qué ser robada. Y esa es la clave para quitar esta plaga. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. Muchas veces nosotros estamos, no, Señor, ya tiene que ser así. Ese es mi argumento. ¿Y qué dice la palabra? Derríbalo. Derriba ese argumento. Derriba esa altivez de que tú sabes
la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Usted quiere tener ese fruto del Espíritu, esa paz? Solamente en Cristo la podemos encontrar. No hay más. Ahora fíjense, dice, yo no la doy como el mundo la da. Eso significa que en el mundo puede haber paz. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con todos los rollos espirituales que ahora traen de meditación y demás? ¿Van a encontrar paz? Sí. ¿Pero qué creen? Ninguna como la que Cristo da cuando nosotros le entregamos y rendimos nuestra vida. Entonces, nosotros queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y le podemos decir, Señor, dame de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entiendo cómo se va a resolver esto, no lo sé, pero quiero de tu paz, porque yo sé que tú estás en control y yo sé que tú me puedes dar esa paz. Y entonces podemos estar en medio de la tormenta y la gente se va a acercar a vernos y a decirnos, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? ¿Cómo le haces? Si tienes... Es que esa paz que da Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. No lo podrías entender porque lo tienes que vivir. Esa es la paz que Dios nos da. Pero esa plaga nace en nuestra mente y es la que tenemos que quitar. Ahora, hay algunas plagas que dañan el tejido. Si vemos un árbol, no sé si de repente han visto los árboles que tienen así como medio leñosos, están como ya medio viejitos. ¿Sí? ¿Los han llegado a ver? Pues eso a veces también es una plaga. Y debilita la estructura, hace que el árbol no sea tan productivo, porque la plaga se alimenta de esas ramas y obstruye el flujo de la savia. Acuérdense que la savia es esa sangre que recorre toda la vida. Y esa plaga nuevamente tiene que ver con el orgullo, con la ira, pero también con los chismes. Es interesante, porque ese orgullo, esa ira, esos chismes, ¿qué creen? Van a dar un fruto, pero un mal fruto. Van a dar enemistades, van a dar pleitos, van a dar contiendas, van a dar disensiones. Y si ustedes recuerdan el pasaje que leímos al principio, decía que esas eran manifestaciones de la carne. Entonces, nosotros tenemos que aprender a quitar eso. Las enemistades tienen que ver con la hostilidad. Las enemistades tienen que ver con que yo debo de tener la razón. ¿Les ha pasado que de repente no concuerdan con alguien y simplemente dejan de ser amigos? No, porque ya no concordaron en algo, porque yo tengo la razón y él no quiere darme la razón. Entonces, eso tiene que ver con las enemistades, con la hostilidad, y es un fruto, es un mal fruto. Los pleitos tienen que ver con la discusión, con estar todo el tiempo en esta discusión, en este pleito. Las contiendas tienen que ver con ponerse uno por delante o en ventaja del otro. No, yo primero, yo tengo que ser primero. Y entonces empieza a haber una contienda. Todo el tiempo estamos contendiendo, estamos discutiendo, estamos en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque no hay una paz en mi corazón. Las disensiones tienen que ver con la división, con el romper. Se rompe una relación por esta parte de seguir en pleito, en enemistades. Todas estas cuatro prácticamente están ligados con el orgullo, con el enojo, con el chisme. Entonces son frutos, malos frutos que van a dar, pero tenemos que quitarlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O queremos vivir en esas enemistades, en esos pleitos? ¿Les ha pasado que hay gente que de todo se enoja y todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está echando pleito?
hermanos. Esta plaga va a afectar la benignidad y la bondad. Es importante, ¿no? Es parte del fruto del Espíritu, la benignidad y la bondad. La benignidad tiene que ver con el ser bueno, pero desde el carácter, desde la actitud. Y la bondad tiene que ver con hacer lo bueno. Hay gente que puede ser buena de carácter, pero no hace cosas buenas, no hace el bien. Y puede haber personas que hacen el bien, pero que creen que su raíz o su benignidad no es el fruto correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por estos pleitos, por estas contiendas que finalmente van a impactar en nuestra bondad, en nuestra carácter de ser buenos. Y una vez más, si leemos Efesios 4:31, dice: quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso ya lo leímos. Antes sed, ¿qué dice? Benignos unos con otros. Nos pide ser buenos desde el carácter, pero también nos pide ser misericordiosos. A veces, ¿cómo dicen? Hacemos leña del árbol caído, ¿sí? No, ya se cayó y ahorita lo hacemos leña. Pues si ya se tropezó, pues venga, vamos a ayudarlo a levantarse, ¿no? Eso es ser misericordiosos. ¿Por qué si Cristo está siendo misericordioso conmigo? Porque yo no puedo mostrar misericordia con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino, con el del trabajo. No sé, aplíquese en donde usted guste, acomode. Es ser misericordiosos, nos pide ser benignos, nos pide ser misericordiosos. Y otra vez, perdonándonos unos a otros. Si yo practico el perdón real, el de suelto, entonces en ese momento nuestro corazón no va a llenarse de clavo. La maleza es otra plaga, y eso tiene que ver con los afanes de este siglo. Dice en la Biblia: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Hay maleza en nuestra vida? ¿Hay algo que en nuestros ojos estemos perdiendo el centro que es Cristo? Y dice los afanes, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, eso va a ahogar a nuestra planta, a nuestro ser, y entonces no vamos a dar fruto. Tenemos que revisar qué maleza hay en mi vida, qué estoy poniendo como afán número uno. Ahora, ojo, también no se trata de caer en la religiosidad y es así como de sí, todo, y no me hago cargo de mis hijos, no me hago cargo de la casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner a Cristo como nuestra prioridad. Cuando Cristo es el centro de mi vida y yo veo a Cristo, entonces todas las demás cosas se van a ir acomodando de manera perfecta. Pero es poner a Cristo primero. La tierra también tiene plagas. Hay unas plagas que se llaman gallinita ciega y no es el fuego, no sé si alguien las conozca. Mi mamá dice que son muy feas. Sí, son feas. Y esa plaga se come las raíces. Son el pre de los escarabajos. Y uno dice, los escarabajos están muy bonitos, ¿no? Es de colores. Pero cuando está en larva, son unas larvas muy feas y están en la tierra. Y se comen las raíces. Y pues eso también afecta al que no se dé ese fruto. Necesitamos una buena tierra, sin plagas. Vamos a ver Mateo 13:20. Acompáñenme, Mateo 13:20.
Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿cómo dice? Con gozo. Pero ¿qué creen? No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren, hermanos, la aflicción va a llegar. Nosotros somos pasados por pruebas para ser probados, justamente, ¿sí? Para que nuestra fe siga creciendo. Y vamos a pasar por esas pruebas. Pero si nuestras raíces no están profundas, ¿qué creen? Dice que vamos a ser como ellos, que recibimos la palabra con gozo, pero la raíz no tiene profundidad y entonces vamos a perder, porque la aflicción nos va a mover. Esa prueba por la que pasemos nos va a mover. ¿Y qué creen que vamos a decir? Dios no existe. Dios no me ama. No, Dios no está conmigo. Si estuviera conmigo no dejaría que pasara eso. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena raíz. Porque la palabra no se ha entendido de manera correcta. La buena tierra es el corazón que oye y entiende la palabra. Estoy escuchando, estoy oyendo la palabra, pero además la estoy entendiendo. O solamente la estoy escuchando, pero se va a ir. ¿Realmente la estoy entendiendo? ¿Realmente la estoy haciendo mía? Entonces, en el momento en que yo empiece a entender la palabra, también quiero escuchar la palabra. Ok, entonces en el momento en que yo empiezo a oír y entender la palabra, en ese momento ahí va a haber una tierra que va a permitir que esa semilla crezca y que esa semilla crezca y dé buen fruto. Ahora, ¿qué hace que no entendamos la palabra? ¿Qué hace que no escuchemos la palabra? ¿Le ha pasado que está leyendo y de repente termina el capítulo y nomás no entendimos nada? ¿No? O le preguntan terminando la prédica, ¿cómo te fue? Bien, estuvo bien padre. ¿Y de qué se trató? ¿No? Entonces, ¿qué hace que no escuchemos la palabra? ¿Qué hace que no entendamos? Acompáñenme a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Dice en el título, la buena tierra que han de poseer. Amén. Y en el 8.1 dice, cuidaréis de poner por obra algunos mandamientos. Todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seráis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Usted quiere poseer una buena tierra? Y no estoy hablando de un terreno, no, estoy hablando de la buena tierra de su corazón. ¿Usted quiere poseer una buena tierra? ¿Queremos poseer una buena tierra? Entonces dice, poner por obra todo mandamiento. Y dice en el 6, vamos al 6, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y miren qué bendición. Vamos a leer esa bendición. Dice, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada, tierra cuyas piedras son
comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué hermoso. ¿Usted quiere ser pleno? ¿Sí? Amén. ¿Usted quiere esa buena tierra que nos está describiendo Dios en su vida y en su corazón? Porque no estamos hablando de una tierra terrenal. La está haciendo una similitud. Lo que nos está diciendo es, tú vas a tener todo. Va a haber agua. Dice la Biblia que aquel que es un árbol plantado junto al río va a seguir floreciendo. Y aun cuando venga toda la tormenta, no habrá nada que lo mueva. Queremos ser ese fruto. Queremos ser ese árbol de ese fruto en una buena tierra. Pero hay algo que nos es demandado. Y dice, guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios. Y guardarás no significa guardamos en el cajón. Guardar significa harás esos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Son dos. Jesús nos recibió en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Estamos amando a Dios como Él se merece? ¿O me quedo con, no, soy bueno, no, yo soy bueno, no necesito más? No, es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para amarlo a Él. Como me estoy dirigiendo a mis hijos, ¿estoy amando a Dios? Como me estoy dirigiendo a mi esposa, ¿estoy amando a Dios? Como me estoy dirigiendo a mi esposo, ¿estoy amando a Dios? Poner por obra el mandamiento. Dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero además dice Cristo, no solamente eso, nos manda todavía más y dice, aún a tu enemigo. ¿A quién estoy tomando como enemigo mío? Entonces, ese que es mi enemigo, ¿qué creen? Nos manda amarlo, nos manda perdonarlo. Esa es la buena tierra. Porque en la medida en que yo permita que Cristo entre a mi vida y me moldee, en ese momento va a haber una buena tierra. Dios va a ir quitando todas esas plagas. Los frutos son la prueba de una transformación. ¿Qué fruto me está faltando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué plaga estoy teniendo que no estoy mostrando ese fruto? Entonces, ¿qué sigue? Decirle a Dios, transforma. Pero no es fácil. No es fácil. Porque para ser transformados, se los he dicho muchas veces, es como la plastilina, ¿verdad? Les hagan un dibujo con plastilina, hay que amasarla. Y cuando la agarramos y se hace frío, está dura. Pero si la queremos, hay que estar dando para poder hacer esa figura que nosotros queremos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere transformarnos, quiere hacer algo diferente. Él dice, el Padre es el labrador. Él quita lo sucio para que demos más fruto. Dice, mi Padre es el labrador. Él es el que nos va a limpiar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser limpiados. Y tenemos que aprender a permanecer en Cristo, porque no hay otra cosa. Sin Él nada podemos hacer. Tenemos que vivir en Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo respondería Cristo? Pero no solamente desde afuera, desde mi pensamiento, tiene que ir interiorizado. ¿Cuántas veces podemos decir, sí, es que pasó algo, tengo aquí en mi mente, pero no pasa al corazón, necesito que llegue al corazón? Pues entonces toca rendirnos a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, porque lo tengo en mi mente, yo ya sé qué tengo que hacer, pero no sale del corazón, no sale. No se sienta mal, todos hemos pasado por eso. El punto es, Señor, aquí estoy rendido a tus pies.
necesito tu ayuda, porque no me sale, porque no puedo arrancar esa raíz de amargura, ese resentimiento no lo puedo sacar, sigue estando ahí, sigue habiendo un dolor de mi niñez, sigue habiendo un recordatorio. ¿Cuántas veces creemos que ya hemos olvidado algo del pasado y de repente, así como por nada, en la madrugada así, solo me pasa? De repente llega y de repente, ¡ay, Señor, eso dolió! ¿Qué va a decirle Dios? ¿Sí? Es que todavía no has sanado, pero ven, déjame sanarte, porque no quiero que te duela más. Pero ven. No, Señor, ahorita no. Hoy le vamos a hacer como Faraón. Cuando le preguntan, ¿cuándo quieres que las plagas se vayan? Mañana, Señor. Hoy no. Hoy déjame otro ratito con mi plaga. No, hoy déjame otro ratito aquí estoy a gusto en mi carne. Queremos ser como Faraón. Mañana, Señor. O queremos venir a sus pies y rendirnos a Él y decir, Señor, yo no quiero esa plaga. Está afectando mi vida, está afectando mi matrimonio, está afectando mi familia, está afectando a mi mamá, a mi papá. Yo no quiero esa plaga, pero no puedo quitar. Ya se infestó, porque las plantas se infestan. Es impresionante, uno se descuida tantito y ya no ve plaga. Tenemos que aprender a morir a nuestra carne. Tenemos que aprender a morir a nuestro orgullo. Tenemos que aprender a morir a nosotros para que Cristo realmente crezca. Menguar nosotros. Decir, Señor, yo no puedo. No puedo perdonar. No puedo. Pero ¿sabes qué? Aquí estoy. Ayúdame, enséñame. Vengo a morir a esto. Morir es acercarte y decir, ¿sabes qué? No sé qué pasó, qué hice, pero perdóname. ¿Sabes qué? He hecho todo mal, pero aquí estoy. Quiero hacer las cosas diferentes. Pero es morir al orgullo. Es que no me va a hacer caso. Puede ser que no. Pero tú tienes que morir a tu orgullo, tú tienes que morir a esa soberbia, tú tienes que morir a esa altivez. Nos toca a nosotros. ¿Queremos que la plaga se vaya? Nosotros tenemos que trabajar para que Dios haga su obra en nosotros. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a... El primer versículo que leímos, 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? La promesa de que somos hijos de Cristo, que somos llamados a su presencia, que podemos decir que somos sus hijos. Esa promesa dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser limpiados. Hermano, hoy Dios quiere limpiarnos. Hoy Dios quiere quitar esas plagas de nuestro corazón. No sé cuáles sean, usted las conoce. Usted sabe cuáles son. No quiera quedarse con la plaga hoy. Hoy es un buen tiempo para decir: Señor, ya no quiero esa plaga. Hoy te la quiero entregar. Vamos a decirle eso a Dios. Y desde ahí le pido que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle a Dios que Él sea limpiándonos, quitando toda plaga, que Él sea renovando nuestra vida.